Profe, perdón, a mí particularmente me está costando entender esta parte. ¿Lo podremos ver con un ejemplo de los dados, más que nada la varianza o el orden 2, el último ejemplo que vimos? Tiene el micrófono Sí, apagado. vamos a hacerlo. Eh, Voy a tener un Excel abierto para hacerlo rápido. Bien, a ver, primero, ¿cuál es la media de un dado? O sea, la variable aleatoria x acá es el número resultante de arrojar un dado, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esa variable? Puede ser De de 1 a 1 a 6. 6. Claro, 1 a ahí 6. el espacio muestral, ¿no? Ese conjunto total de todos los valores posibles va del 1 al 6. Entonces, si esto yo lo abro en una tabla, cada uno de esos valores, ¿qué probabilidad tiene? Son equiprobables, ¿no? Un sexto tiene cada uno. Bien, la función de distribución, ya que permítanme poner puntitos suspensivos, la función de distribución dijimos que era ir acumulando, ¿no? Entonces esto va a ser 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, y así. Bien, empecemos ahora a hablar de... bueno, lo de cuantiles ya hicimos algunos ejemplos con esta. Entonces, de última, si alguien quiere, o le quedó suelta esa parte, vaya a ver el video después cuando esté colgado, así ahora aprovechamos para ver algo nuevo. Y hagamos la esperanza. La esperanza que vendría a ser cada valor de x multiplicado por su probabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que hacer 1 por un sexto, más 2 por un sexto, 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 6 por un sexto, y esto de acá es igual a 3,5, ¿no? Pregunta, ¿está ahí? ¿Alguien se perdió? No. No, profe. Bien, genial. Eso de ahí es la media, ¿sí? El valor esperado de x, la esperanza matemática, pongamos el nombre que queramos, pero en definitiva es la media, no es ni más ni menos que eso. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora es obtener la varianza, ¿ok? Y la varianza, ¿cómo la obtenemos? Haciendo los desvíos elevados al cuadrado. Y esto de acá se hace haciendo 1 menos la esperanza, que la esperanza dijimos que era 3,5, ¿no? Elevado al cuadrado por su probabilidad. Como ya les dije hace un rato, ustedes si quieren pueden ya de una sacar un sexto para afuera como factor común, porque ya se dieron cuenta que son equiprobables. Yo acá estoy haciendo bien la definición paso a paso, ¿ok? Y así llegamos hasta el último valor, que va a ser 6 menos 3,5 elevado al cuadrado, lo metí por la izquierda, por un sexto, ¿no? Entonces, eso de ahí, si alguien quiere hacer el cálculo como para chequear que lo que estoy diciendo esté bien, vamos a hacer el cálculo rápido. La varianza me dio 2,91, ¿no? Entonces, la raíz de la varianza, que es a lo que llamamos desvío, vendría a ser 1,70. Si me estoy equivocando en los números, o sea, la definición es esta. Si tengo algún error de álgebra, me avisa. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? Si se animan, Sí. Sí, sí. hagan esto. La esperanza de x al cuadrado. ¿Esto cómo lo calcularíamos? Tres coma cinco de Es cuadrado. como que la variable 6 por un sexto al cuadrado. ¿Cómo? Va de vuelta. La suma de lo que 3,5 hicimos al cuadrado. arriba al cuadrado. O Exacto. sea, Entonces, 6 por un sexto. claro, ahí exactamente es eso.
más 2 al cuadrado por un sexto, y así. Nos vamos hasta el final. Ya que estamos, lo hacemos acá también para que nos quede. Yo siempre tengo que tener en cuenta que la X es mi variable aleatoria, ¿no? X es la variable O- aleatoria, o- sí. Tiene que estar definida al inicio. O sea, si en un examen ustedes tienen que entregar algo, no les voy a exigir que me digan X es la variable aleatoria que O sea, si no tienen tiempo, yo ya voy a darme cuenta de que a qué es lo que ustedes le están llamando X. Pero también todos los resultados son en función de lo que valga X, ¿no? Entonces, de vuelta, acá estoy haciendo cada uno por su probabilidad. Que sean todas probabilidades idénticas es totalmente circunstancial, ¿no? Entonces, cuando hagan ese cálculo, esto de acá les va a dar 15,16. Siempre estoy redondeando los decimales para tampoco perder demasiado tiempo, ¿no? 15,16, creo que el 6 es periódico. Entonces chequen después que la varianza es efectivamente igual a esto. Sí, o sea, chequen que lo de que las dos fórmulas son equivalentes no es chamullo, sino que es algo real, ¿sí? No fue magia. Permítanme, voy a ir borrando esto de acá. Para hacerme un poco de espacio. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer el momento centrado de orden 4, ¿no? Que debe ser la esperanza de X menos la esperanza. Si quieren, ya hacemos el de orden 3 para ir pasito a pasito. Eh, como diría Fonsi. Bien, y esto de acá, o sea, ya sabemos que la esperanza es 3,5, así que si quieren directamente lo podemos escribir así. Pero acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo borrar la parte de la esperanza? ¿Sí? ¿No les molesta? Genial. Sí, 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 sí. Entonces lo que puedo hacer es 1 menos la media, y eso que lo tengo que elevar. Al cubo. Al ¿Al cubo, cuadrado? al cubo porque estoy haciendo el momento centrado de orden 3. Ah, ¿Está bien? ok. Buenísimo. Después lo mismo con el segundo valor. Lo voy a elevar al cubo porque estoy haciendo el momento centrado en 3. Y así con cada uno. Si alguien se pierde cuando hablo cuando pongo los puntos suspensivos, me avisa. La E que está al lado de X menos la esperanza es probabilidad, ¿no? Que vos pones E por paréntesis. ¿Dónde? Al principio que vos, para hacer el de orden 3 haces E por paréntesis X menos esperanza al cubo. Al principio de todo. O sea, no, yo acá lo que estoy diciendo es, voy a calcular la esperanza de esta g de x. Ah, ok, ok. ¿Ok? Voy a calcular el valor esperado de los desvíos elevados al cubo. O sea, de los desvíos cúbicos, si se quiere. Voy a hacer el valor esperado de esos desvíos. Entonces, momento centrado de orden 3. Y si hacen ese cálculo, les tiene que dar 2,91, me digo a mí. Si alguien puede ir checando este número, buenísimo. Porque si salta algún error, lo corregimos ahora que estamos en clase. Entonces ahora ya tenemos eso, la simetría. No, este es el de la asimetría, sí, porque es de orden cúbico y tiene que ser, y puede ser negativo. Entonces, Profe, y para calcular la esperanza, por ejemplo, en el caso de los dados, tengo que calcular hasta el 6, ¿no? sí, Hago 6 menos 3,5 al cubo. claro, Perfecto. porque después de 7, o sea, digamos, si querés, pasate toda la tarde haciendo 7 menos, o sea, por ejemplo, la esperanza, ¿no? 7 por cuánto es la probabilidad de 7 en el dado. 0. Bien, más 8 por la probabilidad de 8. O sea, te podrías pasar toda tu tarde haciendo esto y vas a llegar hasta el 1.000.000, hasta el 1000 o a lo que sea, y vas a ir multiplicando por 0. O sea, si querés hacer eso, hacelo. O bien, el tema es que no tiene ningún sentido seguir sumando porque ya sabemos que todos tienen probabilidad 0. Entonces lo hacemos directamente para el dominio de la variable. Digamos, estas Perfecto. funciones de probabilidad a veces se dice como está definida en este entorno,
A mí me gusta más decir como, tipo, adopta valores en este entorno, en el sentido de que afuera no es que no está definida. No, o sea, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 7? Está definido, es 0. ¿Está bien? Creo que había una pregunta por ahí. No, pero no se puede como achicar, ¿no? La fórmula con el factorial, no, lo de la esperanza en este caso. No tiene sentido, ¿no? No, o sea, en O en algunos vez de casos, copiar despejo en un sexto y sí. por... Bueno, sí claro, puedes pero hacer, no, el factor común lo puedes hacer, obvio. claro, eso. Eh, eso va a ser recontra viable. Yo acá tranquilamente podría no ser el caso. Y yo quizás es un dado cargado y la probabilidad de este es 2 sextos y la de este es 0 sextos, entonces ya deja de valer eso de sacar factor común. Estamos haciendo el caso del dado, que probablemente es el más sencillo. Uy, perdón. Pero en general, o sea, de hecho, en general, las probabilidades no van a ser iguales para todos los valores. Bien, y si no hice macana, esto debería ser así, ¿no? La varianza a la 3 medios. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2,91 es periódico, dividido la varianza creo que la anotamos por acá, es 2,91. Ya esta la tengo que elevar a la 3 medios. Si hicimos las cosas bien, ¿cómo nos tiene que dar coeficiente de asimetría? Mayor a 0. Mayor que 3, ¿no era? ¿O menor que No, esta 3? es la kurtosis. Eh, Y bueno, No más que 0. Más que 0. acá está. No, ya me parecía raro. Nos tiene que dar 0. Es simétrica. Los dados, o sea, nosotros miramos la función de probabilidad. Creo que si yo ahora hago esto, ustedes lo van a hice ver. la cuenta y me da 0. Sí, te tiene que dar 0, porque no tiene sentido. O sea, ¿cómo puede ser que esto me esté dando distinto de 0? Esto me está dando 1, no puede ser. Esto de acá tiene que ser 0. ¿Por qué es simétrico? ¿Por qué es simétrico? Porque yo ya sé que es simétrico, porque los dados son así. O sea, de hecho, fue casi redundante. Eh, en general no va a ser claro que algo es simétrico. Yo voy a tener que hacer el coeficiente de simetría y fijarme que me da. Pero digamos, yo ya sé que esto tiene esta forma. Es totalmente simétrico. O sea, todo igualito. Lo mismo si hubiera sido, no sé, así. No como con el pico en el medio. Eso habría sido simétrico. Entonces por eso me parecía muy raro que esto me estuviera dando distinto de 0. Bien. Eh, entonces el coeficiente de simetría me da 0. ¿Ok? ¿Se animan ustedes a hacer la kurtosis en sus casas? ¿O quieren que la hagamos acá? Acá. Ah, en sus casas, bueno, joya. Listo. Ah, bueno, ya lo hacemos. Les gusta hacerme trabajar, ¿eh? Bien, lo voy a hacer rápido. Anotar el cuarto. Así que hacerlo rápido. El cuarto, hacer el promedio de esto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la kurtosis? Estamos en momento centrado orden 4, que va a ser x menos su esperanza. Y entonces te va a ser 1 menos 3,5, esto lo elevo a la cuarta por un sexto, más 2 menos 3,5, eso lo elevo a la cuarta por un sexto. Así llegamos hasta el final. Y eso de ahí, cuando hagan todos los cálculos, les debería dar 14,73. En realidad 14,729. Entonces cuando hacen la kurtosis, esto es igual a la esperanza, o sea, el momento centrado orden 4, sobre la varianza elevada al cuadrado. Entonces esto es 14,729. La varianza es 2,91. Y la tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, ya les digo cuánto nos da la kurtosis. Que acá dividido
este acá al cuadrado, nos da 1,73. Y vamos a escribir por acá. 1,73. Una pregunta que probablemente ya explicaste. Sí, El un sexto por el que se multiplica es la probabilidad de X, ¿no? sí, exactamente. En este caso es facilongi porque todos tienen eh, la misma, eh, la misma probabilidad. En otro caso, capaz Claro, que la por de eso uno es de Cada chata los... vez, también. ¿Cómo? Perdón, por eso es chata también. O sea, como todos tienen la misma probabilidad, no hay, en la kurtosis te tiene que dar platicurti, ¿no? Sí, o sea, es platicúrtica. Déjame más que quiero chequear, yo estas fórmulas nunca me las acuerdo de memoria, las escribí bien, ¿no? Sí, sí las escribí bien. o sea, es Sí, X o sea, menos la es esperanza por la probabilidad. x menos la esperanza elevado a la cuarta por la probabilidad. Mm. Eh, y sí es platicúrtica, lo cual me habla de menor concentración en las colas, pero digo que quizás en el caso de un dado es algo medio que carece de interés, ¿no? El coeficiente de simetría también era un poco interesante. Eh, bueno, ¿estamos por cerrar esta parte? Bueno, ahora de acá se van a jugar con su familia la generala y les empiezan a hablar de las medias y todas esas cosas que la gente quiere escuchar. Nada, yo tenía ganas de, no estoy compartiendo, de empezar a hablar de estos teoremas, básicamente para que podamos llegar con valles, y en una de esas pueden verlo con las chicas, y si no pueden, de última lo vemos conmigo, vamos a hacer alguna clase de repaso. Pero eh, pensemos que tenemos en un bolillero, ¿ok? Ahora, medio que hacemos, yo nunca entendí del todo por qué esto viene después de lo que acabamos de ver, cuando para mí encastra mejor antes, cuando veníamos hablando de conjuntos, pero de vuelta volvemos a hablar de conjuntos, ¿ok? Eh, bien, para empezar, imagínense que tenemos un bolillero, ¿no? Entonces, imagínense que sacamos dos bolillas de ese bolillero con reposición, o sea, extracción con reposición. Eso quiere decir que yo agarré el bolillero, tenía 8 bolillas, saqué una y después la puse de vuelta adentro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolilla roja? Bueno, a ver, hay 3 bolillas rojas, de un total de 8, entonces, si mi variable aleatoria es el color, eh, o sea, mejor dicho, si mi variable aleatoria es la extracción de una bolilla, en realidad lo que podría hacer es definir el evento, ¿no? Directamente. El evento vendría a ser extracción de una, vamos a ponerle roja, así que homogeneizo la anotación y le voy a poner un subíndice i para no escribirlo varias veces. En intento, voy a poner en forma genérica y latina. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de sacar una roja, así nomás, es ¿cuántas rojas tengo? 10, 3, ¿De cuántas en total? 8. 8. Exacto, entonces esa es mi probabilidad. Como estoy con reposición, si saco una roja, después la vuelvo a meter. Así que medio que lo que va pasando en cada extracción es independiente de lo que ya ha pasado, ¿no? O sea, el bolillero va a seguir siendo el mismo, yo voy a seguir metiendo aleatoriamente mi mano dentro del bolillero, y después saco la que sea que toque. Entonces, en la Profe, intersección, y si se fueran sacando bolillas que no se repongan, ahí me cambiaría claro, el caso porque no sé, probable, ¿no? imagínate que saqué una roja en la primera, después solamente me quedan 2 entre 7. Y si saqué otra roja, después me queda una entre 6. Si después saqué otra roja, me queda 0 entre 6. Pero sí, por eso ahora vamos con reposición, que es un poquito más sencillo. O sea, los sucesos o sea, son eventos totalmente independientes, porque la distribución no cambia. ¿Y cómo hacíamos para calcular la probabilidad cuando eran independientes? Hacíamos el producto, ¿no? Entonces hacíamos la probabilidad de sacar una roja, la primera, por la probabilidad de sacar una roja a la primera. Y eso nos da este numerito de acá medio. Con las negras, lo único que hacer es cambiar la R por la N. ¿Yo cuántas negras tengo? 5 negras entre 8, entonces puede ser
5/8 y de vuelta. La intersección, o sea, como estoy haciendo con reposición, la distribución es la misma, no está cambiando. Y entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, yo cuando quería hacer la intersección, si eran independientes, hacía el producto. ¿Ok? Bueno, imagínense que cuando hacíamos el cálculo nos daba más que uno. Como siempre les digo, revisen el procedimiento, en algún lugar pueden haber champeado. Si lo hacemos sin reposición, como preguntaba Evelyn, el tema es un poquito más interesante porque nos va a estar cambiando, ¿no? Entonces, yo puedo hacer la primera extracción y la segunda extracción, y ahí lo que yo puedo hacer es directamente contabilizar cómo me cambia esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que justamente lo que estoy escribiendo acá, esto de acá es la probabilidad de sacar una roja en la primera, y esto que escribí acá, ¿qué es? La probabilidad de sacar una negra en la segunda, dado que saqué una roja en la primera. O sea, lo escribí de una con números, pero fíjense que es lo mismo que ya vimos en clase. La intersección expresada de esta manera, por la probabilidad del primero por la segunda condición del primero. Que fíjense que a todo esto es la definición más elegante del mundo, porque lo que estoy diciendo es, bueno, yo quiero que suceda esto y esto. Entonces, ¿qué quiero? Que suceda esto y después me fijo cuál es la probabilidad de que suceda esto cuando ya sucedió eso. O sea, es como lo más lindo del mundo, ¿no? O sea, esta expresión. Ahí está. Entonces, Y está relacionado con el condicional, ¿no? Era como el condicional. claro, esto de acá es dado que sucedió eso. Entonces, es una fórmula más que razonable e intuitiva, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la probabilidad de sacar una roja en la primera es 3/8. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar una negra en la segunda? ¿Cuántas bolillas negras me quedaron? Entonces yo tenía 3 y 5. Ahora, ¿cuántas rojas me quedaron? 2, 2 porque saqué una roja, y de las negras, ¿cuántas me quedan? 4. ¿Por qué 4? Ah, no, 6. Ahí, tiene que haber uno. O sea, yo en el primer intento tenía un bolillero que tenía 3 rojas y 5 negras. Entonces saqué una roja. Naturalmente, si había 3 rojas y Se saqué quedan una. 5 Claro, negras y pues, no claro, sacaste ni una negra. exactamente. No, no alteré las negras siguen ahí. Entonces, de ahí estoy haciendo esto, ¿no? O sea, al principio tenía 3 rojas, de 8 en total, y después me quedaron 2 rojas y 7 negras, perdón, 2 rojas y 5 negras, de 7 en total. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? sí, sí. Bueno, este de acá es el ejercicio inverso. Les invito a hacerlo después, en algún momento antes del miércoles. Después, la de sacar 2 del mismo color es un poco más divertida porque también nos está cambiando esta dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacar primero una roja y después una roja, ¿no? Y de vuelta, el cálculo es el mismo. Yo estoy diciendo la probabilidad de sacar roja en el primero por la probabilidad de sacar roja en el segundo, condicional en que saqué roja en el primero. Entonces, al principio la probabilidad de sacar una roja es 3 entre 8, y después, ¿cuántas rojas me quedaron? 2. 2 entre ¿cuántas? 7. Entre 7, ¿no? Entonces, Si yo hago el cálculo de esa probabilidad condicional, también me daría dar 2/7. Si la hago sin la tablita, si la hago con la fórmula de probabilidad condicional, me sí, debería dar 2. sí, pero algún dato vas a necesitar, ¿no? Porque ponele esta probabilidad condicional, que es la probabilidad, Sí, la intersección. claro, y yo acá la probabilidad de la intersección no la conozco, porque es lo que estoy buscando, de hecho, ¿no? Eh, Claro. Está bien igual lo que decís, ¿eh? O sea, tranquilamente podría ser que yo estaba buscando la condicional, que de hecho va a ser un poco el eje de estas slides que estamos trabajando ahora. El condicional de esto, el corazón un poco de esto va a ser esto de hablar de probabilidades condicionales. Pero bueno, en este caso en particular yo estaba buscando la intersección. Sí. Y bueno, eh, bueno, todo esto se entendió hasta acá, estas intuiciones. Lo que estamos haciendo es obtener la probabilidad de intersecciones bajo independencia y sin trabajar bajo independencia. ¿Ok? Y ahora hagamos un caso adicional, o sea, un poco novedoso, que es este de acá abajo. Yo creo que puedo
Bien. Esto de acá es sacando una roja, y ahora voy a escribir sacando una negra. ¿Ok? Roja negra, al principio teníamos, dijimos 3 y 5, y después si saqué primero una negra, me van a quedar ¿cuántas rojas? 3, 3, 3, porque no ¿y cuántas modifica. negras? 4. 4. Exactamente, 4 negras. Entonces, yo lo que puedo hacer es también buscar la probabilidad de la intersección, ¿no? Perdón, de la unión. ¿Qué era la unión? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué simbolizaba? Pasa en una, en Que otra pase o en uno ambas, ¿no? u otro. Exacto. Entonces, lo que yo estoy simbolizando acá, esto acá debería ser un paréntesis, lo que yo estoy simbolizando acá es la probabilidad de sacar primero una roja y después una negra, o sacar primero una negra y después una roja, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Imagínense que a mí no me importaba el orden, ¿no? Si a mí no me importa el orden, o sea, yo quiero sacar una roja y una negra, hay dos maneras de llegar ahí. Primero saco una roja y después una negra, o al revés, primero saco una negra y después una roja. Pero en definitiva, este es el corazón. Eh, para este ejemplo, trabajemos con reposición. Después lo hacemos sin reposición, ¿ok? Para el ejemplo con reposición, que es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La probabilidad de una roja por la de una negra, y después la probabilidad de una negra por la de una roja. Como estábamos trabajando con reposición y bla, 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 estas dos cosas van a ser iguales. Después sin reposición también, pero digo, eh, no necesariamente esta intersección, la probabilidad de esta intersección tiene que ser igual a esta intersección en otro tipo de variables, ¿no? Entonces, en definitiva, esto de acá lo que me está diciendo es la probabilidad de que yo saque primero una roja y después una negra, o sea, el y, ¿no? Esto y esto. Y cuando miro todo el corchete, lo que estoy diciendo es, mira, la probabilidad que me pase esto o esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Voy a borrar esto. Vamos a pasar al caso donde tenemos... Bueno, si esto fuera sin reposición, ¿sí? Lo hago acá. Y yo quiero encontrar la probabilidad de sacar una roja y una negra en el segundo. O bien, que la primera sea negra y la segunda sea roja. Entonces, de vuelta, estoy diciendo, quiero sacar una y una. No me importa el orden, simplemente quiero sacar una y una. Entonces, ¿esto cómo es? La probabilidad de sacar primero una roja es 3 entre 8. O sea, esta intersección, que de hecho ya las hemos calculado. Y después, ¿qué me quedan? Me quedan 5 negras entre 7. Y esto lo tengo que sumar. Fíjense que son dos sucesos excluyentes. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, jamás podría estar acá al mismo tiempo. Si yo saco una roja en el primero, ya sé que no es negra la primera. Jamás, o sea, son eventos que no se cruzan, siempre están separados. Y eso como dijimos que lo hacíamos. O sea, si alguien se acuerda, cuando hablamos así un poco más genérico, hablamos, imagínate que tengo dos eventos disjuntos, o sea que son mutuamente excluyentes, ¿cómo calculamos esta probabilidad? Tenía que dividir por la probabilidad de B. Esa era la condicional, ¿no? Acá lo que yo estoy haciendo es la unión de dos eventos excluyentes. Le suma Probabilidad más probabilidad de B menos la la de probabilidad A de más B la de juntas, ¿no B, es? Claro, Menos. Menos Ah, probabilidad ok. de B y A juntas. le podría restar la intersección, como bien dicen. El tema es que, ¿cuál es la probabilidad de estar en los dos al mismo tiempo? Ninguna. Claro, o sea, Cero. si estos dos son disjuntos, decíamos, me puedo olvidar de este término. Si no son disjuntos, no me puedo olvidar. Pero sí, la esencia es esa. Así que, buenísimo. Entonces acá justamente lo que voy a hacer es eso. Hacer la probabilidad del primero, esto es la probabilidad de rojo y negro, y sumarle la probabilidad de negro y rojo. Y no le voy a restar nada porque de la probabilidad de que los dos sucedan al mismo tiempo son disjuntos. Entonces la probabilidad de eso es 0. Y la de sacar primero uno negro es 5 octavos, y después, dado que saqué una negra, hacerlo con sacar una roja, tendría que ser 3 séptimos. ¿Ok? Entonces,
Las intuiciones de esto que estuvimos viendo es, cuando yo quiero ver que dos cosas pasen al mismo tiempo, voy a usar multiplicaciones. Cuando yo voy a hacer que dos cosas pasen, o bien esta o esta otra, voy a estar usando sumas. Sí, después le voy a restar la intersección y todo lo que ustedes quieran. Pero digo, en definitiva, el operador en un caso es una multiplicación, en el otro caso es una suma. Entonces, nada, son y 58, así que nos quedamos sin tiempo. Pero la clase que viene vamos a ver justamente el teorema de la probabilidad total, o sea, perdón, básicamente vamos a ver cómo generalizar esto, y después también vamos a ver dos teoremas muy importantes, que de hecho esto Meli el otro día se los quiso dar y yo no había llegado con la teoría, así que quedó medio pendiente. Nada, cerramos acá porque la verdad que empezar con algo nuevo ahora es para dar menos que media filmina, no tiene demasiado sentido. Cerramos la clase acá. Si alguien tiene alguna duda, me quedo 2 minutos. Si no, bueno, nada, que tenga lindo día. Yo Quedó tengo claro, una Seba. duda viste que vos dijiste que si es 0 porque no puede pasar, Sí, ni lo restamos. Pero ¿cuándo hay que restar 2 veces esa intersección? Pues cuando. yo tengo anotado que una es inclusivo y otra es exclusivo. Pero exclusivo Claro, no significa eso, que sea una o la otra. es que, o sea, si yo la resto 2 veces y eso es 0, tampoco necesito restarlo, ¿no? Claro, pero ¿cuándo sería un número si no podría pasar? Si solo puede pasar una o la otra. ¿Cuándo daría un número eso? No, o sea, Si si o sea, solamente puede nunca, pasar siempre es cero. una o la otra, en ese caso la inclusiva es igual a la exclusiva. Porque la inclusiva, ¿qué me dice? Que me pase el uno, el segundo o ambos. Y la exclusiva me dice que pase el primero o el segundo. Y listo, y ya está, y se acabó. Si esto de acá es totalmente imposible, estas dos cosas son iguales. Ok. No, claro, me había confundido porque como que para mí exclusivo significaba eso, lo que quede cero, pero no, eso, o qué pasa, ¿no? No, no, no te preocupes. Está buenísimo que lo hayas preguntado. Sí, en definitiva son dos cosas bastante distintas, ¿no? Eh, si son disjuntos, la intersección es cero. Ahora, depende de lo que yo quiero mirar, puedo buscar una o la otra. Que eso va a depender de lo que me diga el ejercicio o lo que me interesa a mí. Profe, perdón, con respecto a la bibliografía, todo esto lo refuerza el texto de Bacchini, ¿no? Sí, O los otros también. Yo sí, porque sí. estoy enfocalizándome en ese. Ok. Sí, estadística descriptiva nomás, lo pueden tratar desde el Canavos, pero después yo de hecho como que a partir de acá medio que el programa de la materia se asemeja mucho al libro, entonces de hecho hasta intento compartir notación con el libro para que sea más fácil ir y volver. Listo, gracias. No, Una consulta. sí. ¿Por qué para la media y la varianza usamos momentos absolutos y después para la kurtosis y la simetría centrados? No me había Pero quedado claro eso. para la varianza, ¿qué momento usamos? De orden 1. Perdón, de orden 2. Sí, y Momento era absoluto de absoluto o orden 2. centrado. Yo anoté absoluto, por ahí te anoté mal, pero. Claro, porque, o sea, ¿cómo es la fórmula de la varianza? El evento de X menos el evento de X a la 2. O sea, es el valor esperado X. de la función que es x menos su media elevado al cuadrado. Entonces es un momento centrado, porque le estoy restando la media. Los centrados son en los que incluimos esto. Le restamos la media. Ah, ok. El absoluto es este. Y lo que hicimos fue en clase elaborar una demostración en la cual veíamos que esto de acá también era una forma de llegar a la varianza. Pero la varianza en sí es el momento centrado de orden 2. Si después querés usar un truquito para calcularla de otra manera, ok, pero eso no quita. Nada, la varianza es el momento centrado de orden 2. Profe, Sí, Ok, gracias. ¿podrías explicar de nuevo el tema de lo disjunto? Cuando es disjunto es inclusivo, o lo noté, creo que lo noté todo mal eso. es que, o sea, cuando son disjuntos, la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de uno más la del otro. Y listo, o sea, hagamos una cosa, lo voy a escribir acá.
Porque el otro es nulo. La probabilidad de la intersección, lo voy a escribir una sola vez. Si esto es disjunto, o sea, si esto es disjunto, esto de acá es 0. Entonces escribirlo o no es totalmente remoto. ¿Y qué pasa? Yo dije, hay dos tipos de uniones, siempre vamos a usar la inclusiva, pero alguien podría decir, yo quiero estar en una, en otra, pero no en las dos al mismo tiempo. En ese caso yo lo que hago es restar 2 veces la intersección. Ahora, si la intersección es 0, de todas formas, o sea, restala 0 veces, una vez, 2 veces, 100 trillones de veces, 100 trillones por 0 sigue siendo 0. Entonces, en el caso en el que son disjuntos, hay que hablar de la inclusiva, y de la exclusiva es lo mismo, porque ni me interesa, jamás se van a pisar, jamás voy a estar en los dos al mismo tiempo. Si no son disjuntos, ahí sí tiene sentido y tengo que fijarme si incluyo el 2 o no. Pero de vuelta, también, o sea, usar inclusiva o exclusiva va a depender de lo que me pida el enunciado. Después se me pida la unión inclusiva o no. Si dice la unión así nomás, ten por sentado que es la inclusiva. Okay. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. No, por favor, Irán, gracias a vos. No, profe. Hasta luego, profe. Chao, Gracias. profe, Chao, hasta gracias. luego. Chao, Profe, profe. gracias. Bien, cuento hasta 3 y si no hay dudas, cierro la llamada. 1, 2, 3. Nos vemos. Que tengan lindo día.